Solo estás siendo dramática. De nuevo, suspiró mi madre, apenas levantando la vista de su teléfono, mientras yo me doblaba de dolor en la mesa del desayuno. Come tu desayuno y prepárate para la escuela. Me llamo Emily Parker, y a los 16 años he estado librando una batalla no solo contra una enfermedad misteriosa, sino también contra la incredulidad de mi propia familia. Mamá, por favor, susurré agarrándome el estómago. Algo está realmente mal. El dolor está empeorando. La habitación daba vueltas y puntos negros bailaban en mi visión. Mi padre golpeó su taza de café contra la mesa haciéndome estremecer. «Basta», espetó. «Tu madre y yo estamos cansados de estas payasadas para llamar la atención. Ya nos has hecho llegar tarde al trabajo 3 veces este mes, con tus supuestas emergencias». Intenté ponerme de pie para demostrar que podía seguir adelante como ellos querían, pero mis piernas cedieron. Me estrellé contra el suelo, derribando mi silla. En lugar de ayudarme a levantarme, mi madre simplemente puso los ojos en blanco. «¿Y el Oscar? Es para...», murmuró. Mi hermana menor Katie observaba desde el otro lado de la mesa, con el rostro mostrando una mezcla de preocupación y confusión. A los 12 años le habían enseñado a creer la narrativa de ellos, que su hermana mayor era solo una reina del drama en busca de atención. Esta había sido mi vida durante los últimos 8 meses. Comenzó con fatiga y mareos, luego progresó a un dolor abdominal severo y moretones inexplicables. Cada nuevo síntoma era recibido con acusaciones y miradas de desdén por parte de mis padres. Eran pilares de nuestra comunidad. Mi padre, un exitoso hombre de negocios. Mi madre, la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros. Su hija perfecta no podía estar enferma. «Levántate, Emily», ordenó mi padre. «Te vas a la escuela». De alguna manera, logré ponerme de pie usando la mesa como apoyo. Mi visión se nubló, pero sabía que era mejor no quejarme. La última vez había insistido en ir al hospital. Me castigaron durante un mes por hacerles perder tiempo y dinero. La escuela fue un torbellino de dolor y agotamiento. Mis calificaciones antes perfectas habían comenzado a bajar, dándoles a mis padres más munición. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando gastas toda tu energía fingiendo estar enferma, en lugar de estudiar, decían. Mi mejor amiga Olivia era la única que me creía. Me veía deteriorarme, día a día impotente para ayudar. Durante el almuerzo, apenas pude retener la comida. «Me estás empeorando», susurró viéndome apartar mi sándwich intacto. «Necesitas ver a un médico». «No me llevarán», respondí con la voz hueca. «Creen que hago esto para llamar la atención». Fue entonces cuando sucedió. El dolor en mi estómago de repente se volvió insoportable. Intenté ponerme de pie, pero el mundo se inclinó. Lo último que oí fue a Olivia gritando mi nombre mientras todo se volvía negro. Desperté en la enfermería con la señora Hansen, nuestra enfermera escolar, mirándome con profunda preocupación. «Emily, he llamado a tus padres», dijo con firmeza, «y esta vez van a escuchar». Mis padres llegaron con aspecto molesto y avergonzado. «Lamentamos mucho esto», comenzó mi madre con su rostro público firmemente en su lugar. «Emily ha estado...». «Señora Parker», la interrumpió la señora Hansen. «La presión arterial de su hija es peligrosamente baja. Muestra signos de anemia severa, y esos moretones en sus brazos no son normales. Como informante obligada, no puedo dejar que se vaya sin la debida atención médica». El rostro de mi padre se ensombreció. «¿Nos está amenazando?» «No, señor Parker. Estoy protegiendo a su hija. O la llevan al hospital ahora o llamo a una ambulancia». Por primera vez, vi la incertidumbre parpadear en los rostros de mis padres. Su fachada perfecta se estaba resquebrajando. «Bien», espetó mi padre. «La llevaremos, pero cuando nos digan que no tiene nada, tendrá noticias de nuestro abogado». El viaje al hospital fue tenso. Mi madre no dejaba de murmurar sobre comportamientos para llamar la atención, mientras mi padre agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo estaba sentada en el asiento trasero, luchando contra las náuseas, rezando en silencio para que esta vez alguien finalmente descubriera qué me pasaba. En la sala de emergencias, el médico ordenó análisis de sangre inmediatos. Mis padres se sentaron impacientes, ya preparando sus discursos de enojo sobre el tiempo perdido. Pero cuando el médico regresó con mis resultados, su rostro era grave. «Señor y señora Parker», dijo con voz seria,
Necesitamos hablar sobre los análisis de sangre de su hija. La expresión en su rostro hizo que incluso mi padre se enderezara. Por primera vez desde que me enfermé, vi miedo en los ojos de mis padres. Algo andaba muy mal, y esta vez no podían ignorarlo. Las palabras del médico cayeron como rayos en la pequeña sala de examen. Los análisis de sangre de Emily muestran anomalías graves. Su recuento de glóbulos blancos es críticamente alto y sus plaquetas están peligrosamente bajas. Necesitamos ingresarla de inmediato. La perfecta compostura de mi madre se hizo añicos. ¿Qué está diciendo exactamente? «Necesitamos hacer más pruebas», respondió el médico con los ojos fijos en mí con genuina preocupación. «Pero estos resultados son consistentes con la leucemia». La palabra quedó suspendida en el aire como una nube pesada. Leucemia, lo que yo había temido en secreto durante esas largas noches de dolor inexplicable, mientras mis padres desestimaban cada síntoma. Mi padre se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Nuestra hija estaba bien hace solo unos meses. Ha estado inventando síntomas para llamar la atención, y ahora usted lo está fomentando con estos diagnósticos dramáticos». La expresión del médico se endureció. «Señor Parker, tengo los análisis de sangre de su hija aquí mismo. Estos números no mienten. Si no comenzamos el tratamiento de inmediato, la vida de su hija está en riesgo». El rostro de mi madre se había puesto pálido. Pero ella solo estaba siendo dramática. «Pensaron mal», la interrumpió el médico con firmeza. «Y francamente, me preocupa cuánto tiempo se han ignorado los síntomas de Emily. ¿Cuánto tiempo lleva quejándose de dolor?» «8 meses», susurré mi voz apenas audible. La mandíbula del médico se tensó. 8 meses. 8 meses de leucemia sin tratar. Se volvió hacia mis padres, su comportamiento profesional, apenas conteniendo su ira. ¿Entienden lo que han hecho al retrasar la atención médica? Mis padres se quedaron allí sin palabras por primera vez que yo recordara. La imagen perfecta que tanto se habían esforzado en mantener se estaba desmoronando a su alrededor. Todo se movió rápidamente después de eso. Fui ingresada en el pabellón de oncología, donde una amable enfermera llamada María me ayudó a instalarme. Echó un vistazo a mis brazos amoratados y mi rostro exhausto, y prometió: «Ahora nos vamos a encargar de ti, cariño». Mi teléfono vibró con un mensaje de Olivia. «La señora Hansen me contó lo que pasó. Lo siento mucho, M. Sabía que algo andaba mal. ¿Debería haber hecho más?». Respondí con las manos temblorosas. «Me creíste. Eso fue suficiente». Mis padres se sentaron en un rincón de mi habitación de hospital, con aspecto perdido y pequeño. La imagen de la familia Parker perfecta se estaba desmoronando. El maquillaje de mi madre estaba manchado por lágrimas que ya no podía ocultar, y la presencia autoritaria de mi padre se había desinflado hasta convertirse en algo casi irreconocible. La oncóloga, la doctora Matthews, entró para explicar mi plan de tratamiento. «Estamos considerando una quimioterapia agresiva», dijo su voz suave pero firme. «El cáncer ha progresado significativamente debido al diagnóstico tardío». Mi padre intentó interrumpir, pero la doctora Matthews levantó la mano. «Señor, Parker, necesito que escuche. El cáncer de su hija está avanzado. Si hubiera recibido atención médica cuando aparecieron sus primeros síntomas, podríamos estar teniendo una conversación muy diferente». El peso de esas palabras pareció golpear físicamente a mis padres. Mi madre comenzó a sollozar, mientras mi padre se desplomaba en su silla con el rostro ceniciento. Traté de decírselo, susurré con lágrimas rodando por mis mejillas. Les rogué que me creyeran. Esa noche, mientras yacía en mi cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban, finalmente permitieron que mi hermana pequeña Katie me visitara. Entró sigilosamente en la habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. «Amy», susurró, usando mi apodo de la infancia. «¿Estás realmente enferma? Mamá y papá dijeron que estabas fingiendo». Le di una palmadita en el borde de mi cama y ella se sentó con cuidado. «Estaban equivocados, Katie. He estado enferma durante mucho tiempo», se echó a llorar. «Siento no haberte creído. Dijeron que las hermanas mayores a veces hacen cosas para llamar la atención. Y yo…» La atraje en un suave abrazo, ignorando el dolor de mis brazos amoratados. «No es tu culpa, solo eres una niña. Ellos son los adultos. Deberían haberlo sabido». Fuera de mi habitación, podía oír a mis padres discutiendo con la doctora Matthews
sobre mi plan de tratamiento, todavía tratando de mantener algo de control sobre la situación. Pero sus voces ya no tenían la misma autoridad. Sus palabras estaban teñidas de desesperación y culpa. María entró a revisar mis signos vitales, echando a Katie con un recordatorio amable pero firme sobre el horario de visitas. Mientras ajustaba mi vía intravenosa, notó que me secaba las lágrimas. «¿Sabes cuál es la medicina más fuerte?», preguntó arreglando mis mantas. «La verdad. Duele al principio, pero es lo único que realmente sana». Asentí, entendiendo que se refería a algo más que mi enfermedad física. La verdad finalmente había salido a la luz. Y aunque era devastador, también era liberador. No más ser llamada mentirosa. No más desestimar mi dolor. No más fingir. Al caer la noche sobre el hospital, oí a mi madre llorar en el pasillo, la voz apagada de mi padre tratando de consolarla. ¿Cómo no lo vimos? ¿Qué clase de padres somos? Esa fue la pregunta que los atormentaría durante mucho tiempo. 3 meses después de iniciar mi tratamiento de quimioterapia, mi vida se había transformado por completo. El hospital se convirtió en mi nuevo hogar, con sus máquinas que pitaban rítmicamente, y el flujo constante de enfermeras y médicos. Mi cabello se cayó, mi cuerpo se debilitó, pero extrañamente me sentía más fuerte que nunca. No físicamente, sino emocionalmente. La transformación de mis padres fue aún más dramática. Desaparecida estaba su fachada perfecta, reemplazada por algo crudo y real. Mi madre dejó de asistir a las reuniones de la asociación de padres, pasando sus días en mi habitación de hospital, tratando desesperadamente de enmendar las cosas. «Te traje tus libros favoritos», decía colocándolos cuidadosamente en mi mesita de noche. «Y hablé con tus profesores para que te envíen tus tareas». Su voz se apagaba atrapada en la culpa que ahora la atormentaba constantemente. El cambio de mi padre fue más silencioso, pero más profundo. El hombre que una vez desestimó mi dolor, ahora se estremecía ante cada mueca, cada gesto de dolor que cruzaba mi rostro durante el tratamiento. Una noche, lo sorprendí llorando en el pasillo, hablando con la doctora Matthews. «Le fallé», sollozaba con la voz quebrada. Se suponía que debía protegerla, y en cambio yo... La respuesta de la doctora Matthews fue firme pero compasiva. «Lo mejor que puede hacer ahora es estar ahí para ella. Necesita apoyo, no culpa». La verdad de mi condición se había extendido por nuestra comunidad, destrozando la imagen perfecta que mis padres tanto se habían esforzado en mantener. Sus amigos, que una vez los elogiaron como padres modelo, ahora susurraban a sus espaldas. El juicio en los ojos de la gente cuando miraban a mis padres era inconfundible. Pero algo inesperado sucedió en medio de todo este caos. Sin la presión de mantener las apariencias, mi familia comenzó a sanar. No solo yo, sino todos nosotros. Katie se convirtió en mi protectora más feroz. Entraba en mi habitación con determinación armada, con juegos de mesa y cultura e historias de la escuela. «Jimmy Peterson dijo que estabas fingiendo estar enferma», anunció un día con la barbilla en alto. Así que le dije que era un matón ignorante y que debería educarse sobre el cáncer, tal como María me enseñó a decir. María, mi enfermera favorita, se había convertido en parte de la familia a su manera. Estuvo allí durante mis momentos más oscuros, durante las noches en que el dolor era insoportable y el miedo abrumador. «Eres la persona más fuerte de este hospital», me decía ajustando mis medicamentos. «Y no lo olvides». Olivia me visitaba todos los días después de la escuela, trayendo tareas, chismes y normalidad. Ella había visto la verdad desde el principio, y ahora se aseguraba de que todos los demás también la vieran. Inició una recaudación de fondos en la escuela para la investigación del cáncer, usando una gorra de calvo en solidaridad cuando perdí mi cabello. 6 meses después del inicio del tratamiento, la doctora Matthews convocó una reunión familiar. Mis padres se sentaron rígidamente en sus sillas, tomados de la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Habían aprendido a temer las actualizaciones médicas, cargando con el peso de su respuesta tardía a mis síntomas. Pero esta vez la doctora Matthews sonreía. «Emily está respondiendo bien al tratamiento», anunció. «Las células cancerosas están disminuyendo. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero está luchando duro». Mi madre rompió a llorar. Lágrimas de felicidad esta vez. Mi padre solo me apretó la mano, incapaz de hablar. «Sin embargo», continuó la doctora Matthews con expresión seria, «recomiendo terapia familiar.
lo que sucedió antes del diagnóstico de Emily debe abordarse. Por una vez mis padres no discutieron ni intentaron mantener el control. Simplemente asintieron aceptando que su fachada perfecta no valía el precio que todos habíamos pagado. Las sesiones de terapia fueron duras pero necesarias. Hablamos de la presión de las apariencias, de por qué se negaron a ver mi enfermedad, de cómo su negación casi les cuesta a su hija. Lenta y dolorosamente, comenzamos a reconstruir la confianza. Un año después de mi diagnóstico, me senté en la consulta de la doctora Matthews para mi revisión regular. Mi cabello estaba volviendo a crecer en suaves mechones, y mis últimos análisis de sangre mostraban resultados prometedores. ¿Sabes?, dijo revisando mis expedientes. Cuando llegaste por primera vez estaba enojada con tus padres. He visto casos de negligencia médica, pero rara vez de padres que se preocupaban tanto por sus hijos. Simplemente se preocupaban por las cosas equivocadas. Asentí, entendiendo lo que quería decir. «Cambiaron», dije en voz baja. «Todos lo hemos hecho». Esa noche mi familia se reunió en mi habitación del hospital para celebrar mi último escáner limpio. Katie había hecho una tarjeta cubierta de purpurina para mi valiente hermana mayor. Mi madre trajo sopa casera de verdad, en lugar de intentar fingir que la comida del hospital estaba bien. Mi padre se sentó en silencio, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro, como si todavía temiera que pudiera desaparecer si miraba hacia otro lado. «Lo siento», dijo de repente con la voz entrecortada. «Deberíamos haberte creído, deberíamos haber escuchado». «Lo sé», respondí buscando su mano, «pero están escuchando ahora. A veces las verdades más duras son las que más nos sanan». Mi enfermedad había destrozado la fachada perfecta de mi familia, pero al hacerlo, había permitido que algo real y honesto creciera en su lugar. Ya no éramos perfectos. Éramos mejores que eso. Éramos reales. María asomó la cabeza sonriendo ante nuestra pequeña reunión. «Mírenlos a todos», dijo cálidamente. «Así es como se ve la sanación». Y tenía razón. Todos estábamos sanando no solo del cáncer, sino de las mentiras que nos contábamos a nosotros mismos sobre cómo debería ser una familia. La verdad nos había liberado, aunque el camino hacia ella había sido más difícil de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado.